Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Bienvenidos un día más a nuestro Pasen y Lean. Tengo que decirles además que este va a ser el último Pasen y Lean de la temporada y que ya nos despediremos con él hasta la vuelta del verano. Pero bueno, lo vamos a disfrutar igual, o por lo menos eso espero. Decía William Shakespeare, no temáis a la grandeza. Algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande. Ya les contaré más adelante por qué comenzamos hoy con una frase de William Shakespeare. De momento les cuento que hoy contamos con la presencia en nuestros estudios en Pasen y Lean de uno de esos autores a los que tenemos especial cariño, no solo porque su talento hace que muchos lectores disfruten con sus obras, que se sumerjan en mundos lejanos, en historias desconocidas y que queden atrapados entre esas letras que él teje, sino también porque él siempre saca hueco para presentarlas en esta casa. Les estoy hablando de Francisco Narla. Él nació en Lugo, es escritor, comandante de línea aérea, ya les he hablado muchas veces de él, pero bueno, se lo vuelvo a contar. Él ha publicado de todo un poquito, ha publicado novela, ha publicado relatos, poesía, ensayos técnicos y artículos. Como conferenciante ha participado en diferentes foros, como centros universitarios o programas de radio y televisión, entre ellos Cuarto Milenio, El Guardián de la Noche o Milenio. En 2009 publica su primera novela, Los Lobos del Centeno, tras cuyo éxito en España es editada en México para toda Latinoamérica. Caja Negra es su segunda obra de ficción que ve la luz en noviembre del 2010. En 2012 nos sorprendió con Asur, con la que recibe el aplauso del público y la conquista de las listas de los más vendidos, y al año siguiente nos presenta a Ronin, con la que se consagró como uno de los más versátiles y talentosos escritores de novela histórica de nuestro país. En mayo del 2015, o sea, hace nada, hace un mesecito, la editorial Planeta recuperó esa novela de las que le hablábamos, Caja Negra, tras convertirse en un fenómeno mediático con motivo de las asombrosas similitudes con la tragedia aérea ocurrida en los Alpes franceses. Les hablo un poco de esta novela de Caja Negra. Los informativos Telecinco, de hecho, la señalaron como la novela que se había anticipado a la tragedia de Germanwings. Thomas Wright, un piloto de una línea aérea low cost que esconde un oscuro secreto. Sinesio Amorós es un parapsicólogo aficionado que graba unas inquietantes psicofonías que son la primera pista para resolver un misterio de origen celta que no debería ser desvelado. Cuando ambas tramas se encuentran, se inicia una angustiosa cuenta atrás de devastadoras y asombrosas consecuencias. En Caja Negra, el autor aúna antiguos misterios celtas con una trama de intriga muy actual enmarcada en el mundo de la aviación. Desde luego, de pronto, Francisco, que estás por ahí, ¿no? Te tenemos al otro lado del teléfono. Sí, estás ¿Qué ahí. tal? Un placer estar de nuevo contigo, Nerea. Uy, yo encantada, ya lo sabes. Yo desde luego cuando supe de ese nuevo lanzamiento de Caja Negra, supongo que a uno se le debe de quedar el cuerpo un poco extraño cuando sucede algo que tú ya has contado 5 años antes en una novela, ¿no? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, la verdad es que, y probablemente al ser, tú lo puedes entender mucho mejor que por tu vertiente como escritora, no solo como periodista, no fue nada fácil, porque de hecho yo descubrí después que no había sido un caso único o extravagante, pero en el momento en el que me pasó ni siquiera tenía conciencia de que había antecedentes. Luego supe que un tal Morgan Robertson había escrito una novela unos 15 años antes del hundimiento del Titanic, en la que un supertransatlántico al que él llamó Titán también se hundía.
Y también supe que Houellebecq, el famosísimo escritor francés que ganó el premio Goncourt hace unos años, pues había escrito una novela sobre atentados islamistas en suelo francés. Pero cuando me pasó, pues yo no tenía esos antecedentes en la cabeza, y la verdad es que recuerdo bien la declaración del fiscal francés cuando empezaba a desgranar los hechos que había revelado la Caja Negra, diciendo que bueno, pues el copiloto se había encerrado, que toda la historia que ya todos conocemos. Y yo, a medida que él hablaba, iba reconociendo pues una historia muy similar, terriblemente similar a lo que yo había escrito en Caja Negra, y tampoco me lo dejaron digerir durante mucho tiempo, porque apenas 1 hora y media después de finalizar la declaración del fiscal francés, pues ya me estaba llamando la prensa que se acordaba de la presentación, los que habían leído la novela en su momento, y todo se convirtió en una bola de nieve que se fue deslizando pendiente abajo y creciendo, y como he dicho varias veces a lo largo de estas últimas semanas, pues a mí me han atropellado los acontecimientos más que otra cosa. En cualquier caso, no es siempre fantástico el tener éxito, y es maravilloso que la gente se fije en tu obra, y espero que la gente que se acerque a Caja Negra descubra que tiene muchas más cosas aparte, contar un accidente muy similar al de la tragedia de Germanwings en los Alpes, pero no deja de haber un tinte luctuoso y terrible por detrás al pensar en esas muertes y en el hecho real de esa inefable tragedia. Fíjate, Francisco, que cuando yo supe de la salida de Caja Negra, ¿no?, y estas comparaciones inevitables con el accidente, yo lo que pensaba, bueno, como decías tú antes, ¿no?, en el proceso creativo, cuando a alguien se le ocurre escribir sobre algo, es porque antes le ha estado dando vueltas. Tú, que sé que tu profesión, bueno, pues es ser comandante y llevar un avión, yo me ponía en tu lugar y pensaba, en alguna ocasión tú has ido volando y de repente pensabas, bueno, es que ahora mismo si salgo en un momento y alguien se encierra dentro, yo no podría, supongo que habrá surgido de ahí tu idea original, ¿no? Pues podría haber sido así, pero la verdad es que no, Nerea. Es cierto que claro, yo soy de esos escritores, creo que era el señor Janés el que decía que había escritores con mapa y escritores con brújula. Sí. Yo soy de los que escribe con mapa. Yo digo siempre que no empiezo a mecanografiar hasta que tengo la historia muy clara en la cabeza, habiéndola escrito antes. O como decía mi queridísima Ana María Matute, que decía que las historias eran árboles que iban creciéndole a uno en la cabeza, que uno no podía empezar a mecanografiar hasta que las ramas te salían por las orejas, ¿no? Pues ese es mi método de trabajo, y en el caso de Caja Negra, yo me di cuenta que a lo largo de las entrevistas que se iban desgranando después de haber salido Los Lobos del Centeno, mi primera novela, mucha gente me preguntaba por la aviación, y eso me llevó a pensar que sería interesante que la siguiente novela pues tuviera que ver con la aviación, ¿no? Y dándole vueltas a qué escribir y cómo escribir, pues me di cuenta que había muchas cosas hechas y muy buenas. Sí. Desde comedias como Aterriza como puedas, sí, hasta novelas fantásticas como Airframe de Michael Crichton. Y me di cuenta que había muchas variantes, averías en el avión, problemas en el aeropuerto, no encontraba nada original para centrar esa historia, y pensé que como yo era piloto, pues podía ofrecer una parte técnica a la novela interesante. E incluso en esa época que yo era instructor de simulador, busqué la gran avería, ¿no? Cómo buscar que un avión tenga un problema mecánico importantísimo, que a su vez sea fácil de comprender para el lector, y yo le buscaba combinaciones de distintos fallos hidráulicos, de motores y demás. Y después de un par de meses dándole vueltas, me di cuenta que estaba buscando una manera de aterrar al lector que era demasiado complicada. Me vino simplemente la inspiración de, bueno, pero si es cuanto más sencillo mejor. La idea más terrible a bordo de un avión es que el piloto sea el asesino. Sí. Bueno, lo que yo no imaginé, como he dicho muchas veces estos días, es que esa pesadilla que yo encarcelé en papel se fuera a ver liberada. Pero vamos, fue simplemente ese desarrollo que tú conoces bien, Nerea, de ir diciendo, bueno, y ahora el personaje pues sube la escalera, la baja, o se encuentra con alguien o no se encuentra, o abre la puerta o no la abre. Va uno razonando cuál es la mejor manera de escribir algo que esté bien, que tenga intriga, que tenga en vilo al lector durante sus páginas, y llegué a esa conclusión, y bueno.
no imaginé que todo esto iba a pasar, claro. Es curioso porque hablas precisamente de los conocimientos técnicos que tienes que te ayudan te ayudaban, bueno, pues en cierta parte a la creación de la novela de Caja Negra, porque evidentemente, bueno, pues tú puedes saber qué fallos se pueden producir o qué momentos o qué situaciones se pueden plantear, pero curiosamente, claro, que ahí es donde aparece tu faceta de creador. En la elaboración del personaje resulta que planteas a una persona 5 años antes que tiene las mismas características de Lubitsch, ¿no? De repente es una persona muy jovencita, es una persona que se exige muchísimo, es una persona que además parece que empatiza poco con los demás y uno dice, bueno, pues fíjate, el proceso creativo, en el fondo tienes un punto de psicólogo también, ¿no? Ahí al crear ese personaje que luego al final se parece tanto a un personaje real, ¿no? Bueno, sí, yo supongo que lo que quiere decir todo eso es simplemente que el trabajo previo de la novela estaba bien hecho, en el sentido de que las situaciones que yo imaginé y demás eran coherentes, como por desgracia la realidad ha demostrado. Y tú sabes bien que ese es el trabajo que hacemos todos los escritores al crear nuestras historias. En general, intentamos ser coherentes y veraces, aunque no contemos algo que sea real, claro. Intentas que sea lo que tú cuentes suene plausible, suene bien. Y hubiera sido extraño pensar en un asesino que fuera pues un personaje agradable y que, yo qué sé, que trabajase en una ONG y que estuviera todo el día ayudando a niños huérfanos, no hubiera cuajado con la idea de que fuera alguien capaz de destrozar un avión con cientos de vidas a bordo. Recuerdo que leí, bueno, hablé con un par de amigos psiquiatras, estuve leyendo un par de cosas sobre la esquizofrenia y la psicosis y, bueno, leí también un par de manuales de un par de psicólogos forenses que han trabajado para el FBI, que conseguí en Estados Unidos cuando vivía allí. Bueno, varias cosas que me ayudaron a crear un perfil razonable para un asesino en serie que pudiera hacer algo así a bordo de un avión. Y supongo que el mérito no es mío, sino de esa documentación que yo cogí y que me sirvió para elaborar algo que bueno, se ha parecido a la vida real porque debía ser así, porque lo que se escribió era consecuente. Es curioso porque yo creo que sí, que es algo que tú haces muy bien y de hecho en esta obra también se ve en Caja Negra, empiezas a mezclar condimentos, ¿no? Para hacer tu propio cocimiento, no sé, tu propia queimada, no sé. Y entonces empiezas a mezclar cosas y ahí se ve también un poco en Caja Negra cómo mezclas esta parte actual de un vuelo, un avión, con esos rituales celtas, con ese thriller, con esa recuerdos ancestrales, en fin, que es un poco como vamos a condimentar y vamos a hacer esa novela placentera, ¿no? Agradable. De hecho, yo creo que sale en un buen momento también para que llegue el verano y a la gente le apetezca acercarse a Caja Negra, ¿no? Bueno, no lo sé. Tú sabes bien, Nerea, que de momento la novela ha ido bien y las 2 ediciones anteriores a la reedición de Caja Negra se habían agotado y demás. Pero tú sabes bien que el público español a veces nos cuesta, o parece que nos cueste aceptar cierto tipo de géneros en el cine o en la literatura cuando vienen de españoles, ¿no? Parece que hay ciertas cosas, las películas de acción, sí, nos parece que no pueden ser buenas si son españoles o tal, o sea que... Tienes razón, Sí, no sé cómo acabará y espero que tengas razón y que la novela siga adelante. A mí, como bien sabes, me da un poco de rabia porque estaba programado otro lanzamiento de hecho quería que nos hablaras de eso también. Pues nada, luego cuando quieras lo hablamos, pero a mí me da un poco de rabia, pero no sé cómo, respondiendo a la pregunta, pues no sé cómo acabará o qué calará en la gente, pero lo que sí tengo claro cuando construyo las historias es que me parece que esa premisa, por ejemplo, inicial de, un piloto que es un asesino, puede ser un buen decorado, pero necesitas construir más cosas, porque si no, no tienes una historia, podrías tener un relato. Pues como cuando hablábamos en la entrevista de Ronin, Samuráis en Sevilla, suena fantástico, pero eso es un decorado, no es una historia, hay que hacer más cosas. Y ahí es donde intento que la novela, aparte de una trama principal, tenga distintas tramas, y bueno, tampoco eso quiere decir que esté bien, no sé, El viejo y el mar solo tiene una trama, y es una novela maravillosa, ¿no? Sí, claro que sí. Y sin embargo hay otras novelas, pues yo qué sé, mucho más complejas y también nos resulta mal. El otro día estaba releyendo Las uvas de la ira, y Las uvas de la ira, que es mucho más pausada y con muchas más tramas, también es una novela maravillosa. Entonces, bueno, supongo que no se trata de
bueno, es parte de la magia de la literatura, ¿no? No sabemos cuál es la tecla que sirve para pulsar en el corazón del público, pero parece que se puede llegar a ella por muchos caminos distintos y de muchas maneras distintas. Evidentemente, yo que como si fuera un padre con sus hijos, pues todas me parecen que están bien, y aunque cuanto más cercanas en el tiempo son, mejor creo que están hechas, porque creo que como escritor uno va aprendiendo, madurando y haciéndolo mejor, pero evidentemente espero que esa historia con las diferentes tramas y que el calado que tienen en Caja Negra, pues bueno, llegue a la gente. Y sobre todo, si me permites añadirlo, que la gente, yo comprendo y entiendo que la gente se acerca a la novela principalmente por las coincidencias con el accidente de Germanwings y por su curiosidad respecto a los vuelos y ese tipo de cosas, pero bueno, yo espero que la gente vea en la novela, pues eso, las psicofonías, la trama parapsicológica y un montón de cosas más que no tienen nada que ver con esa terrible, bueno, tragedia. Bueno, de hecho, una de las cosas que te quería preguntar también era que con Caja Negra has hecho un ejercicio que normalmente los autores no nos tenemos que enfrentar, y es bueno, una novela que se publicó hace 5 años que de pronto te dicen, bueno, tiene que volver a salir, y tú, no sé si tuviste que volver a hacer correcciones, se editó tal y como estaba, ¿hiciste algún cambio? ¿No te dio tiempo? ¿Cómo fue esa...? Pues la verdad es que, en primer lugar, había poco tiempo, porque Planeta claro, era consciente de que era importante respetar el plazo mediático, ¿no? Yo pasé, no sé, después de la declaración del fiscal francés, en 3 días aparecí en todos los telediarios nacionales. Sí, claro. No era cuestión de que la novela se publicara 3 meses después. Y en segundo lugar, después de hablarlo con Planeta y con mi agencia y demás, llegamos a la conclusión de que lo más noble y lo más respetuoso es que, bueno, vale, las 2 ediciones anteriores se han agotado, la presencia mediática ha llevado Caja Negra a una posición en las librerías y de cara al público diferente a la que tenía, pues si se reedita, lo mejor y lo más respetuoso es reeditarla tal cual está, porque si la retocamos y hacemos algo, pues daría la impresión de que lo que queremos es impulsar o hacer algo distinto, y digamos que fue un proceso muy natural. Se acabaron las que había, Planeta era mi actual editorial, y Planeta decide que en lugar del lanzamiento que teníamos previsto, pues con la repercusión mediática que estaba teniendo Caja Negra, pues había que sacar otra y ya está. Bueno, y lo que hablábamos antes, esta novela se ha colado, por así decirlo, en tu carrera. Estaba prevista una nueva novela que además les quiero decir a los lectores que no tuvieron tiempo de verla, tiene una portada maravillosa, ya la historia me parece fantástica, y yo tengo la curiosidad por saber cuándo saldrá, si tienes prevista ya la salida. No sé, ¿cómo has llevado eso, lo que decías antes, ¿no? Que de pronto se ha colado en medio otra, pero que tú tenías prevista tu nuevo bebé prácticamente en la misma fecha. Sí, de hecho era, no sé si era la misma fecha, pero había un par de días de diferencia. Yo lo he llevado mal, la verdad, porque supongo que a ti te pasará lo mismo, Nerea, cuando acabas tu novela y llegas a tener la satisfacción de que, bueno, no quieres corregirla más, que es difícil, sí, porque siempre nos parece que se puede hacer más, siempre, sí. Y la entregas y ya parece que hay portada y que está todo preparado y ya la maquetación, ya has leído las galeradas y demás, pues ya lo que te estás enseñando es pues enseñarla al público, ¿no? Es a ver cuál es la ración y demás. Y entonces el que se pospusiera el lanzamiento por lo de Caja Negra, yo lo he llevado mal, porque me hacía mucha ilusión. Yo creo que nos pasa a casi todos, crees que tu último trabajo es el mejor porque has estado convencido de que has trabajado muy duro, de que has mejorado. Y hay un crecimiento, claro, hay un crecimiento también, claro, un oficio. Exactamente, y entonces yo tenía mucha ilusión en esta novela, aparte yo creo que podía servirme para sorprender a mucha gente porque es mucho más cortita, yo creo que me ayudará a llegar a otros mercados extranjeros que hasta ahora, pues por ejemplo las traducciones, como bien sabes, han sido más complicadas por la extensión de Astrid Ronin. Bueno, estaba exultante, y ahora me he tenido que aguantar, y bueno, y había otra cosa, la buena respuesta de los círculos de preventa y de hablar con los libreros y tal, los pedidos que parece que se iban a hacer y demás eran buenos, todas las sensaciones eran buenas, y ahora pues no, pues hay que esperar. Ya. Y sí, tenemos en teoría fecha porque, bueno, ya parece
que se puede establecer el calendario, y teniendo en cuenta que Caja Negra pues aún sigue tirando y tiene presencia y demás, pues ha decidido que, y me hace mucha ilusión porque es ese periodo grande de antes de los días del libro y tal, pues parece ser que saldremos en febrero o marzo del año que viene, bien. Como si pareciera yo un escritor importante para las fechas buenas del año. Y esas cosas, es que es lo que eres. Además, uno de los grandes autores de nuestro país, que además se vende muy bien en otros países. Bueno. No, además yo creo que ahí también es donde tú ves esa comparativa que hacíamos antes, ¿no? De bueno, en España no confían del todo en que puedas escribir este tipo de género, y luego descubres que en el extranjero sí se valora bastante, ¿no? Es muy curioso, sí. Yo creo que desde siempre, con muchos aspectos, el pueblo español ha sido, no sé si nos creímos demasiado la leyenda negra o no sé exactamente de dónde viene, pero hemos sido un poco caníbales y un poco cainitas con nosotros mismos, sí, es algo bien reconocido, y es curioso porque alguna vez alguien sorprende, ¿no? Pero llevábamos haciendo, por ejemplo, por un ejemplo fuera de lectura, en el cine, llevábamos haciendo cine de terror en España desde los clásicos de Paul Naschy, y de repente llega Rec y parece que ya somos los fenómenos del cine de terror y se convierte en una franquicia que da la vuelta al mundo y demás. Y yo creo que algunas de las viejas también estaban bien, no sé. Bueno, y las historias para no dormir, ¿qué me dices? Era Hitchcock. Por ejemplo, es un ejemplo maravilloso. Sí. Pero sí que parece que en el cine, en la literatura, en muchas cosas, a veces somos reticentes. Quizá deberíamos hacer un examen de conciencia y darnos cuenta. Bueno, y un ejemplo maravilloso que a todos los escritores nos ha servido de ejemplo y de muestra, es la historia del grandísimo Juan Eslava Galán y su Nicola Wilcox, ¿no? O sea, demuestra cómo a veces pues el público a lo mejor nos equivocamos al juzgar una portada o una carátula de un vídeo, de un DVD y demás, porque nos suena como que eso no debería estar bien hecho si es español, y puede estarlo, claro que puede estarlo. ¿Cómo se llama la nueva novela? Que lo sepan nuestros... La que saldrá en febrero. No quiero hablar mucho de ella para no eclipsar a Caja Negra, pero ¿cómo se llama? Pues Donde aúllan las colinas es el nombre. Es que tiene un nombre precioso y además tiene una portada maravillosa. Yo creo que a lo mejor todas las cosas yo siempre pienso que ocurren por algo, y seguramente sea alguna de esas razones. Vas a salir en fecha maravillosa, así que yo creo que va a ir muy bien. Y de todas maneras, Caja Negra, fíjense la época que es, las fechas en las que estamos. Es un libro divertido, no iba a decir, pero sí por lo menos emocionante, que te tiene atrapado desde el minuto 1, y bueno, yo creo que un libro fantástico para pasar las vacaciones de verano. Francisco Narla, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Pasen y Lean, y yo te espero aquí para la siguiente novela, porque ya sabes que los micrófonos de Pasen y Lean están abiertos para ti siempre. Bueno, muchas gracias, Nerea. Pues volveremos a hablar cuando salga Donde aúllan las colinas. Gracias sí, por todo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.
Pues ya recordarán todos nuestros fieles seguidores, nuestros oyentes habituales, que esta temporada comenzamos con una nueva sección que hemos llamado Entrevista con la Historia, en la cual, bueno, pues nos montábamos en la máquina del tiempo, o al revés, nuestros personajes se montaban en la máquina del tiempo y se acercaban hasta los estudios de Radio Guadalquivir para acompañarnos en Pasen y Lean. Hemos tenido, bueno, entrevistas sublimes con Miguel de Cervantes, con Lope de Vega, y hoy de verdad tenemos a uno de los grandes de las letras internacionales que se ha acercado también. Tercera y última entrevista con la historia en esta temporada. Y si el ciclo, como les decía, lo iniciábamos hace algunas semanas con don Miguel de Cervantes, qué mejor cierre antes del verano que tener con nosotros al que probablemente sea su alter ego dentro de las letras universales, y especialmente para la lengua inglesa. Mr. William Shakespeare, muy buenas tardes. Oh, buenas tardes, señorita Riesco. Realmente es un honor para mí estar con usted en su programa de radio y poder participar en él para que la audiencia española me conozca un poquito mejor. Muy bien, señor Shakespeare. ¿Está de acuerdo con quienes dicen que la historia de la literatura alcanza su momento cumbre tanto con usted como con Cervantes? Eso no me corresponde decirlo a mí, señorita. Sería por mi parte muy presuntuoso, especialmente cuando la historia de la literatura y de las letras mundiales ha dado otros extraordinarios autores, como por ejemplo Dante Alighieri para la lengua italiana o Jean-Baptiste Poquelin Molière para la francesa. Y es verdad, pero quizá el alcance de ustedes dos sea aún mayor, no ya solo por el hecho de ser dos grandes genios, sino también por su condición de coetáneos. Sí, puede ser. No sé lo que pensará don Miguel, pero yo siempre le he tenido el máximo respeto y le he admirado mucho. Para mí Cervantes ha sido una buena fuente de inspiración en algunas de mis obras. Por cierto, que cuando Cervantes estuvo por aquí se nos olvidó preguntarle, porque no sabemos si llegaron a conocerse ni en lo artístico ni tampoco en lo personal. Cierto es que no tuvimos la oportunidad de conocernos. Cuando la primera parte del Quijote fue por fin traducida al inglés en 1612 y tuve la opción de leerla y disfrutarla, intenté ponerme en contacto con él para hacer un viaje a España e intercambiar opiniones, pero me dijeron que estaba muy ocupado con sus novelas ejemplares y que estaba comenzando también con la segunda parte de las aventuras de su hidalgo manchego, así que no pudo ser. De verdad, lo otro es una lástima que ni mi teatro ni mi poesía llegaran a las tierras castellanas, pero a mí me fascinó tanto su Quijote que escogí una de sus historias para componer una de mis obras. ¿Se refiere usted a la comedia Cardenio, compuesta a medias con el también dramaturgo John Fletcher? Exacto, The History of Cardenio, sobre el famoso episodio del encuentro con el loco Cardenio en Sierra Morena y lo que sucedió con Lucinda, Fernando y Dorotea. Lástima que el manuscrito original fuese destruido en el incendio que sufrió The Globe en 1613. Se dice que hay copias por supuestas ediciones posteriores, pero no es lo mismo. ¿Tiene eso que ver, por casualidad, con el hecho de que usted domine tan notablemente la que popularmente se conoce como la lengua de Cervantes, es decir, nuestro idioma castellano? No le quepa duda, señorita. Mi admiración por don Miguel hizo despertar en mí un interés más que creciente por estudiar la lengua española. No la domino perfectamente, pero creo que no lo hago tan mal, ¿no? Bueno, ya lo creo que la domina usted, señor Shakespeare, a excepción de ese acento tan británico que todavía se le observa. ¿Podría usted pasar por un miembro de pleno derecho de la Real Academia de la Lengua Española? Oh, no, usted exagera. De hecho, sí es verdad que mi idea es pasar los veranos en alguna localidad costera del territorio español, para mejorar mi conocimiento del idioma y también para disfrutar de las playas que tienen ustedes, que son muy buenas, probablemente las mejores de Europa. Le agradezco tanto interés por aprender, bueno, pues de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestro país, pero nos estamos desviando un poquito de la temática de nuestra entrevista. Hablando ya de usted como artista, ¿es verdad que, como creen bastantes personas, usted se valoraba más como lírico que como dramaturgo? Téngalo por seguro.
La gente, la audiencia del programa, de saber que por entonces la poesía gozaba en Inglaterra de bastante más prestigio social que el teatro. De Italia, gracias sobre todo al Gran Petrarca, había llegado a mi país una notable cantidad de composiciones métricas, especialmente sonetos, y yo lo que intentaba hacer era dar una particular variante a la manera de componer estos últimos. Pero poco a poco me tuve que rendir a la evidencia de que mi teatro era lo que realmente me iba a dar de comer. No solo a mí, sino también a mis 2 hijas cuando yo faltase. Y también me iba a dar, como así ha sido, reconocimiento a nivel mundial. Bueno, usted llegó a Londres en 1592 con 28 años para trabajar sobre todo como dramaturgo, y ya entonces un compañero suyo, Robert Greene, afirmó que usted no era sino un grajo arribista embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor de nosotros, diciendo también que usted se tenía por el único sacudescenas del país. Robert Greene, siempre tan envidioso. Está claro que hay algo grande ya veía en mí. Sin embargo, dentro de esa envidia he de alabarle el ingenio que tuvo al llamarme sacudescenas, que en inglés es Shake Shin, que hace juego fonético y paronomásico con mi apellido. Pero supongo, señor Shakespeare, que no será usted ajeno a la polémica establecida sobre la autoría de sus obras. En su época se sospechaba que no toda su producción era suya, sino que realmente algunas obras fueron compuestas por otros autores contemporáneos, como por ejemplo Francis Bacon o Christopher Marlowe. ¿Tenía usted gente a su cargo a quienes prestaba su nombre? Oh, por Dios, señorita Riesco. Me ofende que piense usted así de mí. Hacer algo así es realmente insultante para cualquier artista que se precie. Esto no se trata sino de insinuaciones hechas por tipos tan envidiosos como el propio Robert Greene, a los que fastidiaba mi popularidad y mi calidad como artista hasta límites insospechados. Entonces niega usted que, cito textualmente, un plebeyo del siglo XVI, criado en un hogar analfabeto, que era su pueblo, fuese incapaz de escribir las geniales obras que llevan su nombre, como afirmaban sus detractores? Envidia, ya se lo he dicho, señorita Riesco, pura envidia. Muy bien, más claro el agua. Pasando ya a su producción teatral propiamente dicha, parece usted tener predilección por las tragedias. Y si no, ahí están Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo, El Rey Lear, Julio César, Tito Andrónico. Sí, puede ser, pero si se fija usted bien, entre mis obras más reputadas también hay comedias, como El sueño de una noche de verano, como se tradujo al español, o El mercader de Venecia, y también otras como Noche de Reyes, no muy conocida pero extremadamente divertida, con muchos juegos musicales y equívocos al estilo de lo que luego haría en España Tirso de Molina, con su Don Gil de las Calzas Verdes. Muy clarificadoras sus puntualizaciones, pero de verdad, ¿califica usted al mercader de Venecia como comedia si al protagonista solo le faltó que le quitaran la vida al pobre? Pero para el resto acabó estupendamente bien. Ya he observado que esta es una obra que se puede ver de muchas maneras y que por diversos motivos ha creado bastante polémica. Más mi versión es esta que le acabo de explicar, porque el usurero prestamista, la figura como tal, siempre para mí debe ser castigado. Bueno, pues claro queda. Se puede observar como en la mayoría de sus tragedias los protagonistas no son sino personajes atormentados, con un turbulento mundo interior, ya sean buenos o malos. Todo ello bajo el denominador común de los celos o de la traición filial o familiar. Cierto es, por lo menos en casos como los de Hamlet, Otelo o El Rey Lear. Cierto también es que siempre me ha resultado más fácil construir complejas personalidades e ir dando a conocer al público a personajes imperfectos con su término medio, sin ser ángeles ni demonios en su totalidad. Filosofía por encima de la acción en muchos momentos, pero ha de saber usted que la vida da muchos golpes. Yo mismo perdí un hijo cuando él tenía escasamente 11 años y tuve un matrimonio no precisamente feliz por razones que ahora no vienen al caso. Y esas experiencias no solo le curten a uno como hombre, sino también como artista.
Eso es verdad. Otro aspecto llamativo, este ya un poco más anecdótico, es la notable difusión geográfica de las cuestiones argumentales de su obra. Romeo y Julieta en Verona, El mercader de Venecia en la ciudad de los canales y las góndolas, Hamlet en Dinamarca, Macbeth entre Escocia e Inglaterra, el rey Lear en la Bretaña francesa. Sí, es que entre obra y obra me daba tiempo para coger mi avión privado o atravesar el Eurotunnel montado en mi Rolls Royce para tomarme unas vacaciones a lo largo y ancho de Europa, y casualmente me terminaba enterando de cada una de esas historias. Es usted muy bromista, así que avión privado, Eurotúnel y Rolls Royce, ¿no? De todos modos, me sigue llamando la atención que tanto usted como el resto de invitados que hemos tenido, Cervantes, Lope de Vega, todos ellos a caballo entre el 16 y el 17, conserven una imagen impecable sin una sola seña de vejez 400 años más adelante. Sí, así es. Entre nosotros, señorita Riesco, los autores de aquella época, la mejor de toda la historia de las artes y las letras, descubrimos una manera de poder alargar nuestra existencia hasta que nosotros queramos, con el fin de poder disfrutar indefinidamente de esta vida tan maravillosa y en la que siempre hay tantas cosas por hacer. Por eso nos conservamos igual de bien en pleno siglo XXI, y por ello fingimos nuestras respectivas muertes en su momento para que no sospecharan ni siguieran sospechando ahora de nosotros. Tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras es maravilloso. Aunque a veces podría incluso resultar no ser suficiente, ¿no lo cree usted? Bueno, claro que sí, claro que lo quiero. Como también me da que sé perfectamente de dónde ha sacado usted esta historia, señor Shakespeare, pero bueno, vayamos hablando como parte final de la entrevista de su legado. Mentaba usted anteriormente el incendio de The Globe, el teatro londinense que prácticamente fue su casa, que fue reconstruido en 1614 y demolido otra vez en 1644. Sin embargo, su espíritu continúa vivo dentro del nuevo recinto que se inauguró en 1997, muy cerca del anterior, con las mismas formas estéticas y arquitectónicas. Todo ello por la enorme influencia que hoy en día continúa teniendo su obra. Para mí eso es todo un orgullo, señorita Riesco. Esto realmente sí es como seguir vivo en el siglo XXI. Cuando me enteré de la apertura del nuevo The Globe, me emocioné mucho, como también lo hago cuando echo un poco la vista atrás y veo que hay una compañía subvencionada por el Estado británico con mi nombre, la Royal Shakespeare Company, que además tiene su sede principal en Stratford-upon-Avon, mi pueblo. Y las representaciones que siguen efectuándose en sus diferentes creaciones. Ya le digo, si hasta la Disney tomó como referencia a mi Hamlet para hacer la base argumental de una de sus mejores películas como lo es El Rey León. Pero de todos estos homenajes, que han sido muchos y supongo que alguno más habrá, ¿se imagina usted cuál es el que más gracia e ilusión me ha hecho de todos? Pues estoy deseando saberlo. El del supercomediante mexicano don Roberto Gómez Bolaños, que aceptó y llevó con mucho orgullo el apodo de Chespirito que le puso un director mexicano compatriota suyo, quien pensaba, para mí con toda la razón, que él era un artista de pequeña estatura pero grande como Mr. William Shakespeare, y que, en mi opinión, también tenía bastante de Sir Charles Chaplin por su versatilidad artística y su capacidad para combinar la risa y la emotividad. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Dr. Chepetín, Chaparrón Bonaparte, el Chompiras, muchos personajes. Su pérdida el pasado mes de noviembre fue un duro golpe para el mundo popular de las artes, no solo en Latinoamérica. Pero para quienes le admiramos y le recordamos, Chespirito siempre seguirá vivo. Desde luego las palabras que ha dicho son muy emocionantes en ese recordatorio sin duda, y con ello ponemos de manera brillante punto y seguido hasta volver de vacaciones a nuestras entrevistas con la historia. La verdad es que ha sido un honor poner ese punto final con el señor William Shakespeare. Gracias por haber compartido con nosotros este ratito de buena radio literaria. Gracias a usted, señorita Riesco, y a su programa por haberme invitado. Le deseo lo mejor, todo lo mejor en la promoción de su novela Las Puertas del Paraíso, que sin duda es excepcional y que, en fin, la confirma usted como una gran novelista y artista también.
Pues no sabe cuantísimo le agradezco esas palabras. Desde luego ha sido una temporada maravillosa la de Pasen y Lean. Hemos tenido un poquito de todo, como siempre. Hemos tenido a grandes escritores, han pasado por nuestros micrófonos pues gente como María Pirar, Queral del Hierro, Francisco Narla, que también ha estado con nosotros ahora, Victoria Álvarez, en fin, no quiero nombrarles a todos porque me dejaría muchísimos. En esta temporada hemos tenido 31 programas que, como les digo, han estado llenos de emociones y llenos de historias, porque eso es lo que tiene la literatura, historias, mundos en los que sumergirse. Y yo les invito a que utilicen estas vacaciones de verano para aferrarse a un libro y vivir mundos, aventuras, disfrutar con la literatura en definitiva. Y les emplazo, como siempre, no esta vez hasta el próximo viernes, sino hasta la próxima temporada de Pasen y Lean, que seguro que estará muy llena de emociones. Esta novedad, por ejemplo, de introducir las entrevistas con la historia, que hubieran sido imposibles de llevar a término sin la labor maravillosa de Víctor Díaz, que siempre, con ese guiño cómplice, se ha acercado a los micrófonos de Pasen y Lean. Muchas gracias a todos ustedes. Les emplazo eso, después del verano. Tenemos aquí una cita. Y gracias también por mi parte a vosotros, ahora sin acento, por haberme acogido aquí en este programa y haberme dado la oportunidad de echar este ratito mensual de radio con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta después del verano. Pásenlo bien. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.